Muy bien, bueno, damos gracias a Dios. Saludo a las 41 personas con sus acompañantes que están ya listos. Queremos en esta noche agradecer a Dios por esta nueva oportunidad, por sus nuevas misericordias, por el hecho de que hoy recibiremos maná nuevo, conoceremos algo nuevo del Señor Jesucristo y de su obra, de manera que es un día bueno, un día bueno. No, que vamos a orar, pedirle al Señor que sea su Espíritu Santo ayudándonos a entender, con el alumbramiento de la palabra y el alumbrar los ojos de nuestro hombre espiritual, del hombre interior que hay en cada uno, y por mostrarnos más y más de Él, de su Hijo, a través del Espíritu Santo de Dios y de su palabra. No, que los invito allí donde están a que cerremos nuestros ojos para tener una mayor conciencia de la presencia de Dios dentro de nosotros. Y ante Él, ante esa presencia, poder levantar nuestro anhelo para esta noche. Padre nuestro, queremos en esta noche, en unión con mis hermanos, presentarte a ti el anhelo de nuestro corazón. Anhelamos que tú nos des tu Espíritu Santo de revelación y de sabiduría en el conocimiento de ti, en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Y queremos, amado Padre, pedir hoy que nos des maná, nos des ese maná escondido, nos dé un maná nuevo que nos permita crecer, no solo en el conocimiento tuyo y del Señor Jesucristo, sino que crezcamos también en paz y crezcamos en gracia, que podamos conocer más y más de todo lo que tu poder quiere hacer, movido por el generoso amor tuyo para con nosotros. Bendito seas por ello. Gracias, gracias Señor por llenar hoy, por satisfacer el hambre de nuestro espíritu, por ser ese pan de vida, ser ese pan del cielo, ser ese maná verdadero. Bendito seas por ello, Señor. Hoy te damos gracias por este día, damos gracias por cada circunstancia vivida, damos gracias por el estar junto a nosotros durante todo el día y a través del día, como una sombra, Señor, a nuestro lado. Bendito seas, gracias para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, para enseñarnos. Bendito sea. Y hoy te declaramos también, Señor amado, con nosotros, dándonos el alimento espiritual que tú sabes que cada uno de nosotros requiere. Bendito seas por esa fidelidad, por esa compasión y misericordia tuyas para con nosotros. Alabado seas. Y recibimos a nuestro anhelo expresado en esta noche, el amén tuyo, como respuesta, el así sea. Sabemos que el amén tuyo es una orden, y todo lo que tú ordenas existe, y todo lo que tú dices es hecho, y es traído por el Espíritu Santo a nosotros en esta noche. Bendito seas por ello, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Abrimos a ti nuestro ser interior, rendimos a ti nuestra voluntad. Nuestra voluntad quiere hacer tu voluntad, y deseamos, oh Dios, que tú dentro de nosotros quites el cansancio de un día de trabajo, quites el sueño, quites la fatiga, y que podamos tener toda la atención en tu palabra, oh Dios, en tus conceptos, en tu revelación. Gracias, solo tú puedes hacerlo y creemos que estás por nosotros para ello. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén y amén. Bendito seas, Padre Santo. Gracias, oh Dios. Bueno, muy bien. Seguimos entonces revisando tanta revelación que hay del Señor Jesucristo en lo que Dios determinó a Moisés para que hiciera como arca del pacto. Y estamos hoy viendo que Dios ordenó a Moisés que pusiera dentro del arca el testimonio que Dios le daría. De manera que Dios está dispuesto a darnos testimonio. Y dijimos que el testimonio es un instrumento legal por el cual vemos la certeza, la veracidad de un hecho. Y Dios es un Dios que quiere hablarnos, quiere compartirnos, quiere darnos testimonios, quiere darnos esas evidencias espirituales, sobrenaturales,
mediante las cuales nosotros podemos dar por ciertos y verdaderos los hechos eternos de Dios. Quiero, antes de comenzar, simplemente mostrarles una cita que es muy importante a través de este estudio, y es 2 Corintios 4:18. Para quienes están con su Biblia, les invito a que cada noche que vengan traigan su Biblia, que sea realmente con el ánimo de vamos a trabajar, vamos a, a estar muy atentos a lo que Dios nos quiere mostrar. No se atengan a lo que yo diga, no se atengan a lo que yo leo. Procuren ustedes también corroborarlo, confirmarlo en su Biblia, subrayarlo, etc. Bueno, muy bien. 2 Corintios 4:18 dice lo siguiente. Si ustedes quieren, vayamos desde el verso 16. 2 Corintios 4:16. Dice allí la Escritura. Por tanto, no desmayamos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vuelvo y leo. Este versículo 16 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Aquí el apóstol está diciendo, estamos aquí sobre la tierra, el cuerpo, el hombre exterior se está desgastando, el hombre interior se va renovando cada día más y más, y para eso, para que suceda eso, Él nos está diciendo, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, no siendo guiados ni gobernados por lo que nos alimentan los 5 sentidos naturales. O sea, no vamos a vivir por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que gustamos, por lo que palpamos, por lo que sentimos, deseamos, pensamos. No vamos a guiar ni a ser gobernados por ello. Vamos a ser gobernados por la fe. Recuerden que para uno estar caminando en el mundo espiritual y estar, dijéramos, corriendo la carrera que Dios desea que corramos cada día, para estar en esa realidad, es necesario que estemos viviendo por fe y no por vista. Viviendo por fe, estamos en el mundo espiritual. Viviendo por lo que nos muestran los 5 sentidos naturales de este mundo físico, estamos viviendo en el mundo físico. Un mundo que está totalmente corrupto, en el cual gobiernan las tinieblas. Entonces, por eso dice acá, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, no lo que nos muestran los 5 sentidos, la vista, sino las que no se ven, mirando las cosas que no se ven, mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hemos estado diciendo y afirmando y revisando que la definición de fe en Hebreos 11:1 y 11:2 es muy clara, lo que parecía como tan confuso. Y es clara en el sentido de que la Escritura nos dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, esa convicción de lo que no se ve empieza a abrirse y a tener sentido cuando podemos ver que está relacionado con 2 Corintios 4:18, ¿no? Donde dice acá que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando la definición de Hebreos 11:1 dice que fe es la convicción de las cosas que no se ven, nos está diciendo que fe es estar convencidos de las cosas eternas, de los hechos eternos de Dios. ¿Y cómo llegamos a convencernos de los hechos eternos de Dios? Eso es lo que estamos viendo y vamos a empezar a revisar nuestro texto para esta noche. Muy bien, gracias. Entonces nuestro texto nos dice allí, da un primer título que se llama El Espíritu da testimonio del Hijo. Nuestra fe es fe en el testimonio de Dios. O sea, que es cierto, en el mundo del Espíritu, solo se puede estar y caminar si estamos mirando las cosas que no ven los sentidos naturales, sino mirando las cosas que no se ven. Y las cosas que no se ven son los hechos eternos de Dios. De manera que para tener fe en los hechos eternos de Dios, necesitamos que Dios nos dé testimonio.
que Dios mismo nos dé evidencias de que esos hechos eternos son reales y son para nosotros. O sea que el ser humano, antes de tener fe, requiere de que Dios le dé testimonio, y Dios anhela dar testimonio al ser humano. Eso es algo que tiene que despertar en nosotros hambre de que Dios nos dé testimonio, porque Él quiere dar su testimonio. Él quiere darnos evidencias de sus hechos eternos que no ven nuestros sentidos naturales, para que con esa evidencia de los hechos eternos de Dios nosotros tengamos fe y podamos andar en el mundo del Espíritu. Entonces, es decir, esto tiene que darte paz, tranquilidad en cuanto al hecho de que tú podrías decir, no tengo fe, o mi fe es una fe muy débil, mi fe es una fe que a veces es, a veces no es, a veces creo, a veces no creo. Bueno, descansa y escucha lo que estás oyendo en esta noche. Dios quiere darte testimonio, quiere darte evidencias de sus hechos eternos. Y una vez que Él te dé la evidencia, en ti habrá fe. Y Dios sabe que sin sus testimonios dados a cada uno de nosotros, cada uno de nosotros no podrá tener fe. Entonces, descansa. Esto está en manos de Dios y Él desea hacerlo. Él quiere darte testimonios. Amén. Muy bien. Nuestra fe es fe en el testimonio de Dios. El testimonio de Dios viene primero y luego la fe. Es decir, Dios testifica y entonces creemos. Su Espíritu nos convenció y ahora ese testimonio lo encontramos en nosotros mismos, allí donde Cristo se está formando en nosotros para revelarnos y anunciarnos el nombre del Padre. O sea, vimos que en Éxodo 25:16, Dios le dice a Moisés, pondrás en el arca del pacto el testimonio que yo te daré. O sea, Dios está diciendo, yo te daré testimonio, yo te daré evidencias, y esas evidencias las vas a guardar en el arca del pacto. O sea, en el lugar santísimo de ese tabernáculo de reunión. El lugar santísimo es nuestro espíritu, nuestras entrañas. De manera que Dios está diciendo, yo te daré testimonio, y esto nace de Dios. Dios te está diciendo cuál es su propósito, su voluntad, su buen deseo es darte testimonio, y tú lo guardarás en lo más profundo de tu ser. Porque ese testimonio que yo te daré de mis hechos eternos es lo que producirá fe en ti. Y con esa fe podrás caminar en el mundo del espíritu y no en el mundo físico, donde se es guiado y gobernado por lo que captan los sentidos naturales. En el mundo del espíritu caminamos por esa fe que es producida por el testimonio que Dios nos da acerca de sus hechos eternos. Eso es poderosísimo, es hermoso. Muy bien. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan 5:10. De manera que Jesús es de por sí uno o el más grande testimonio de Dios. Jesús es el más grande testimonio de Dios. O sea, Dios quiere darnos a Jesús, Dios quiere darnos al Hijo, Dios quiere darnos el testimonio más grande que Él puede dar de sí mismo y de sus hechos eternos. Entonces, miren que la cuestión es que usted esté luchando por alcanzar que Dios te dé al Hijo y una manifestación del Hijo en ti. No, al contrario, es Dios quien desea darte a su Hijo como gran testimonio de que Él es lo que Él dice que es, un Dios de amor, un Dios que nos rescata de la esclavitud al pecado, a las tinieblas. De manera que estamos viendo entonces que el testimonio lo necesitamos para fe y Dios está dispuesto a dar ese testimonio. Dios dio testimonio de Jesús ante Juan, Jacobo y Cefas, recuérdense en el monte de la transfiguración, como está consignado en Mateo 17:5, parte B de ese versículo. ¿Qué dijo Dios mismo, el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pero luego Jesús dice, o sea, allí el Padre dio un primer testimonio acerca de Jesús. ¿Quién era Jesús realmente? Y lo dijo con voz audible. Y todos los que estaban rodeando a estos tres discípulos oyeron, y los discípulos, estos tres oyeron. Juan, los que están acá descritos, ¿cierto? Están ahí descritos, está Juan, Cefas,
Ellos estaban viendo a Jesucristo transfigurarse y oyen la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia del oído. O sea, el Padre está dando testimonio, está dándonos una evidencia sobrenatural de quién es Jesús. Y con esa evidencia, entonces, ellos pueden creer en Jesús. Tú necesitas igualmente esa evidencia para que puedas creer en Jesús y el Padre quiere darte esa evidencia. Luego Jesús dice, ampliando aún esta evidencia, este testimonio, dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Juan 5:26. O sea, vemos que el Padre está diciendo que Jesús, y ya lo está diciendo a todos, no solo a tres, dará testimonio del Padre. Muy bien. Asimismo, el testimonio es también la vida eterna que Él nos ha dado. El testimonio es también la vida eterna que Él nos ha dado, como lo dice en Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Muchos oímos de la vida de Dios, oímos de que la vida de Dios es nuestra vida, de que Él nos dio su vida, pero nosotros tenemos a la vida eterna de Dios como separada de Cristo, como si Cristo fuera una cosa que es aparte de la vida de Dios. Entonces, a lo mejor tú recibiste el Espíritu del Señor Jesucristo, a lo mejor tú ya naciste de nuevo, fuiste engendrado de Dios y aún estás pensando que aún no tienes la vida de Dios. Y lo que Dios está diciendo, no sé, no, la vida no está separada de mi Hijo. En mi Hijo está la vida eterna. Él es la vida eterna que yo les he dado. Si yo les he dado a mi Hijo, en mi Hijo está también la vida eterna para ustedes. Entonces, es para que tú puedas decir, wow, si yo nací de nuevo, yo tengo la vida eterna dentro de mí, porque Jesucristo es la vida eterna está en Él. Entonces, volvemos a leer con este entendimiento Juan 5:11. Y este es el testimonio, la evidencia, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Juan estaba diciendo lo mismo que dijo Pedro. Pedro dijo, Padre, o le dijo a Jesús, perdón, tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Que Pedro está igualmente creyendo allí que Jesús es en quien está la vida eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Entonces, observen que la palabra testimonio, un instrumento legal para evidenciar un hecho, el testimonio es algo que está en el corazón de Dios. Él conoce nuestra profunda necesidad y Él tiene todo el deseo de dar testimonio de sí mismo, del Hijo, de lo que la obra de Jesús ha hecho por nosotros y para nosotros. Testimonio de lo que Él quiere hacer con tu vida y con mi vida, después de que tú has nacido de nuevo y le perteneces a Él. Muy bien, continuemos con nuestra lectura. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si tú tienes al Hijo, tienes la vida eterna, la vida de resurrección, la misma vida de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Observen, ahora Pablo dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto es lo que ha de suceder en los creyentes. Esto es Dios poniendo su testimonio en el arca. A quien Dios se le ha revelado realmente, no requiere que le repitan que es hijo de Dios. Él ya tiene la fe que nadie se la podrá quitar. Dios le dio testimonio de que es hijo porque le dio a su hijo y el hijo a su vez le está dando testimonio de toda la obra que él ha hecho por ti, para ti y de lo que hará a través de tu vida en lo que te quede tiempo sobre esta tierra. Eso es poderosísimo. El hombre necesita testimonio para poder creer y Dios tiene todo el deseo de dar ese testimonio para que lo pongamos en el arca, en lo más profundo de nuestro ser, para que de allá emerja la fe en los hechos eternos de Dios. El testimonio es acerca de Dios y de nosotros, porque es una escalera de doble vía.
Lo que Dios es nos revela lo que somos. O sea, Dios no solo se revela a sí mismo, sino que nos revela quiénes somos. Y lo hace desde un comienzo. Muy bien. O sea, quiénes somos en el transcurso de las etapas que hemos vivido en nuestra vida. Él lo quiere hacer. ¿Qué hace Dios? Primero nos revela al Hijo, pero también nos revela por la obra de Jesucristo que Dios es justo al revelarnos el pecado, el juicio y la justicia. O sea, Dios se revela al darnos a Jesucristo, se revela como el Dios de amor que nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para creer en Jesús, Dios nos da evidencia de Jesús. Y Jesús, entonces, a través de su obra, nos está revelando que estábamos en pecado, nacimos en pecado, que hubo que hacer juicio y ese juicio fue sobre Jesucristo en la cruz y que ahora nosotros, debido a que Dios logra satisfacer toda la justicia de su ley en el juicio sobre Jesucristo por nuestros pecados y transgresiones, entonces ahora somos justificados, somos justicia de Dios en Jesucristo. O sea, ahí vemos que Dios está revelándonos quiénes somos desde el comienzo. Fuimos pecadores, ¿cierto? Fuimos enemigos de Dios en nuestra mente, pero fuimos llamados y somos justificados. Dios nos vio injertados en Cristo, ve que morimos en Cristo Jesús, ve que resucitamos en Jesucristo. Está mostrándonos, está revelándonos. O sea que es una revelación no solo de quién es Él, sino de quiénes somos nosotros, qué éramos, qué hizo Él por nosotros y hacia dónde vamos, según el propósito de Él. Somos perdonados y nos da vida eterna, y esa vida está en el Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de todo este proceso. Eso es maravilloso. Muy bien. Todo esto se da en el lugar santísimo del templo donde se pone el arca, y en el arca se pone el testimonio. O sea, recuerden, la presencia de Jesús. Jesús es ese primer, voy a decirlo, el módulo maestro del arca, ¿cierto? Y nosotros somos una extensión de ese módulo, que es el arca. Y el testimonio de Dios está puesto en el arca, que es Jesús mismo, y por lo tanto está en nosotros. Si tenemos a Jesús, en Jesús tenemos el testimonio, las evidencias que Dios quiere darnos sobre los hechos eternos que Él ha realizado. De manera que tenemos que terminar este tema de que el Espíritu Santo da testimonio de Jesús, de que Jesús da testimonio del Padre, terminar con lo que estamos reiterando. Dios desea dar testimonio, el hombre necesita el testimonio, porque solo después de recibir el testimonio podemos creer, podemos tener fe. De manera que Dios es el dador de la fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el testimonio que Él nos da, por las evidencias sobrenaturales que Él nos da. La fe no es un elemento de nuestra mente, no es del intelecto. La fe no procede de ahí. La fe procede ¿de qué? De la revelación de los testimonios que Dios te haya dado. De ahí procede tu fe. Por eso la importancia de anhelar y tener hambre de que Dios te dé testimonio a ti de todos sus hechos eternos, ya realizados y los que realizará a través de tu vida. Muy bien. Ahora, en el arca no solo está el testimonio del Espíritu Santo, sino que en el arca también hay algo más que da testimonio y es el maná escondido. ¿Qué significa el maná escondido para nosotros hoy en día? Veamos en Juan 6. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Los versos anteriores hablan de un maná escondido, como está en Hebreos. Les di la cita en la reunión pasada. De un maná escondido, que no era el que comieron en el desierto. Hay personas que asumen que el maná escondido en el arca era una porción del mismo maná que comieron en el desierto. Pero realmente el maná que comieron en el desierto era una comida que se volvía putrefacta de un día para otro, se volvía gusanos. Este es un maná especial. Es algo con que Dios quiere llamar nuestra atención. Entonces vemos que el maná que comieron en el desierto se descomponía, no duraba de un día para otro y se prohibió guardarlo de un día para otro.
De manera que Jesús nos está diciendo, yo soy el verdadero pan, yo soy el verdadero maná, yo soy el maná escondido. Yo no soy el maná que comieron vuestros padres en el desierto porque ellos murieron. Ese maná se descomponía. Yo tengo un maná que es totalmente diferente, es superior a lo que ellos comieron en el desierto. Ahora, ¿qué es ese maná escondido? El maná escondido es la vida eterna, la vida de incorrupción. Son los aspectos escondidos, profundos, secretos acerca de Cristo. A medida que Dios nos va dando testimonio, nos va mostrando la parte escondida. O sea, vamos a irlo de esta manera. Los testimonios que Dios te da son lo que se llama el maná escondido. Son revelación que Dios tenía para ti y para mí. Amén. Entonces, el desear testimonio de parte de Dios, que es algo, repito, sobrenatural, eso no procede de tu mente, no procede de tu intelecto, no procede de tus sentimientos ni de tus pensamientos. Dios tiene que revelarse sobrenaturalmente en medio de sus testimonios. Entonces, al final quiero darles algunos testimonios de cómo opera esto en la vida real. Muy bien. El verdadero testimonio del Señor Jesús es el testimonio progresivo, creciente. O sea, día tras día Dios va revelándonos algo más de Él, de su obra, o del obrar de Él a través de nosotros. El verdadero testimonio del Señor Jesús es el testimonio progresivo, creciente. El Espíritu se encarga de señalarnos algo de Cristo que habíamos pasado por alto o que no conocíamos. A medida que conocemos más de Cristo, nos daremos cuenta que es más excelente de lo que imaginábamos y nos asombrará vez tras vez. Siempre es algo nuevo. O sea, ellos todos los días al levantarse y veían caer en medio del rocío aquella escarcha blanca que era el maná que ellos vieron en el desierto, ellos decían, ¿qué es esto? O sea, es como si nosotros cada día, ante cosas nuevas, decimos, ¿qué es esto? Por Dios, yo no lo había visto en los últimos 15 años que leo la Biblia. Si la he leído día tras día o con días salteados, pero en lo que he leído los últimos 15 años, yo no había visto esto. ¿Qué es esto? Por favor. Cuando tú estás en esa exclamación ante algo nuevo que Dios te está mostrando de Cristo, de su obra, etcétera, tú estás frente a maná. Porque maná es una palabra que traduce eso. ¿Qué es esto? Y Dios quiere darnos cada día una sorpresa, que podamos exclamar cada día, Dios mío, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es esto? No lo había visto de esta manera. O sea que si tú estás leyendo y te parece que todos los días como que lees lo mismo, como que no hay nada nuevo, no entiendes nada, pues ahí estás necesitando la revelación de Dios, decirle a Dios, Señor, revélate. Necesito testimonio de ti, necesito algo nuevo cada día, que yo cada día pueda exclamar, ¿qué es esto, Dios mío? Y que ante ese testimonio yo pueda creer, porque tú tienes primero que poner el testimonio en mi corazón y ese testimonio es el que produce fe. Muy bien, siempre es algo nuevo, alimento nuevo. Por eso cada día exclamaban, ¿qué es esto? Dios los sorprendía cada día con su fidelidad. A ver, imagínese usted que esté sentado a la mesa y cada día le sirven un plato totalmente diferente que no se ha comido en los 50 años de vida que usted tiene. No ha habido plato repetido. ¿Te imaginas qué sería eso? Un banquete, ¿cierto? Pues eso es lo que Dios tiene en su palabra y quiere darnos. Cada día algo nuevo, cada día algo diferente, cada día algo más profundo, más secreto de su obra, del Señor Jesucristo, de su relación con nosotros, de su propósito para nosotros. Entonces, creo que esto tiene un sentido muy poderoso y va a crear un hambre, creo yo, diferente en nosotros cuando estemos revisando la palabra delante del Señor, deseando que Él realmente se revele. El Señor es la realidad, Jesús es la realidad. Lo nuestro son solo palabras y o acciones, pero la verdadera sustancia, la verdad y realidad legítimas, la luz, la vida eterna es Cristo. Él es el maná en sí y Él nos da testimonios para que podamos confiar y creer en Él. Su testimonio además es vida, pero si Él no da testimonio, si el Señor Jesús no da testimonio por el Espíritu Santo, nadie puede conocer la verdad. Miren la importancia del testimonio. O sea, nuestra fe y nuestro cristianismo no puede ser una cosa mental, una cosa mística, allá como una especie de alboroto espiritual dentro de nosotros. No, el verdadero cristianismo tiene que nacer de un Dios que se ha revelado a cada uno de nosotros. Y aquí empieza a surgir una pregunta, ¿cómo se ha revelado Dios a tu vida? Ahora, al final, vamos a hablar de eso nuevamente.
Somos pueblo elegido de Dios para recibir de Dios su propio testimonio. Miren, esta es la voluntad de Dios. Somos pueblo elegido de Dios, ¿para qué? Para recibir de Dios mismo su propio testimonio, para recibir de Él las evidencias de los hechos eternos que Él ha obrado por nosotros y para nosotros a través de Jesucristo. La Escritura dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahí estamos. Creo que estamos en Isaías capítulo 31. Luego sigue diciendo el texto, el mundo no me conoce, por eso hace o dice cosas. El mundo no conoce a Dios, pero hace y dice cosas en nombre de Dios. Hay gente que no le oye decir, Diosito es tan bueno conmigo, y si tú te paras y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Sí, sí, yo creo en Dios, Dios es tan bueno. ¿Qué testimonios te ha dado ese Dios en el que tú crees para que tú me digas que crees? Y a lo mejor la persona va a quedar totalmente fuera de lugar, o sea, no sabe qué responder. Deme un testimonio sobrenatural que Dios te haya dado sobre algún hecho eterno, testimonio que haya producido fe en ti de que Él existe, de que Él es Dios, de que Él es real, de que Él es quien dice ser que es, que Él tiene un propósito eterno para tu vida. ¿Qué testimonio te ha dado Dios? ¿Cuáles son las evidencias sobrenaturales que Dios te ha dado? No naturales, porque las naturales no son testimonio de Dios. Muy bien. El mundo no conoce a Dios, por eso hace o dice cosas, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ojo al verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Ninguno estará diciendo, óyeme, ven y te digo, Dios es un Dios que alguna vez me dijo tal cosa. Ese es el Dios que yo conozco y desearía que tú lo conocieras. Dios está diciendo, no, ninguno enseñará a otro a conocerme. Yo me haré conocer de todos y de cada uno, desde el más pequeño, del que acaba de hacer una oración aceptando el señorío de Cristo, hasta aquel que lleva una vida de 70 años caminando con Dios. Desde el más pequeño al más grande, dice, me conocerán, o sea, me manifestaré a ellos, me revelaré. En otras palabras, les daré testimonio, les daré testimonio. Dios mío, que Él permita que nuestro corazón se abra en esta noche y en este tiempo en que estamos cercanos a celebrar la Pascua. Se abra nuestro corazón a decir, Señor, yo necesito y quiero testimonios de ti. Señor, ya no más solo literatura, no más solo libro, no más solo enseñanzas. Yo quiero tener mi propio testimonio. Yo quiero saber qué es lo que tú me vas a decir a mí, me vas a mostrar a mí. Quiero evidencias de ti para mí, Señor. De eso se trata lo que estamos intentando en estos días acercándonos a Pascua. Muy bien. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías 31, versos 33 al 34. No me acordaré más de su pecado, les he perdonado la maldad de ellos. Es todo lo que Dios necesita. Dios, una vez que logre perdonar nuestros pecados, se olvida de nuestra maldad y empieza a dar testimonio a un alma que esté hambrienta y deseosa de recibir testimonio de parte del Señor. A partir del Señor Jesús, con su sangre fue hecho el pacto. Es un privilegio haber sido comprado por la sangre del pacto para recibir de Dios, del Hijo y del Espíritu mismos el testimonio de Dios para ponerlo, retenerlo, leerlo, digerirlo, vivirlo, confesarlo y ponerlo en el arca, en lo más profundo de nuestro ser. Vuelvo y leo. Es un privilegio haber sido comprado por la sangre del pacto para recibir del Padre, del Hijo y del Espíritu, de ellos mismos, el testimonio de Dios, para que lo podamos poner, podamos retenerlo, leerlo, digerirlo, vivirlo, confesarlo y ponerlo ¿en dónde? En el arca, o sea, en lo más profundo de nuestro ser. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré.
de Dios nació el deseo de dar testimonio de Él mismo a cada uno de nosotros. Amén. Maravillosamente bueno es Dios para con nosotros, testificando Dios juntamente con ellos. Después de que Dios nos da testimonio y tú le hablas a otra persona, ahora se trata de que tú dices, tú tienes palabras para describir lo que viviste, pero lo ideal y lo que Dios quiere es que Él juntamente contigo, cuando estás dando testimonio de los testimonios que Dios te ha dado, Dios esté presente juntamente contigo para Él también estar aprovechando esa oportunidad para darle testimonio a la persona a la que tú le estás contando que Dios te dio testimonio. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Poderoso el testimonio, poderoso el hambre de testimonio, poderoso el que el testimonio de Dios dado sobrenaturalmente a ti y a mí es lo que produce fe en nosotros para que vivamos en el mundo del Espíritu y no en el mundo de tinieblas físico, donde no se vive por fe, sino por gobierno de los 5 sentidos naturales. Ahora, hasta aquí va el texto. Ahora yo quiero hacerles un comentario, un aporte más. Miren cómo es esto de real. Yo soy un testigo de eso. Yo, el 24 de octubre de 1979, oigo de un compañero de la universidad con el cual me había encontrado 5 de la tarde. Hablé con él hasta las 9 de la noche en una cafetería en Bogotá. Y este hombre me habla de que yo puedo tener una relación con Dios siempre y cuando acepte a Jesucristo como el Señor y dueño de mi vida. Habla él conmigo, me cuenta algo de su vida, etcétera. Me lleva al apartamento donde yo intentaba dormir, donde ya no podía dormir, llevaba meses sin dormir. Estaba en un estado totalmente crítico. Estaba pensando en cómo suicidarme. 24 de octubre del año 79. Estoy en ese apartamento después de haber hablado con mi amigo. Me siento en el piso de una habitación y estando sentado en el piso de esa habitación hago la siguiente oración que nació de mi corazón. No había abierto una Biblia en mi vida, no había ido a una sola iglesia cristiana en mi vida, no había ido a ninguna mezquita judía en mi vida. Era un hombre totalmente ateo práctico, o sea, decía que creía en Dios, pero yo no asistía ni era confesante de ningún credo. Ahí estoy, sentado en el piso de esa habitación. Abro mi boca, asumiendo que Jesús estaba al frente mío, a 2 metros de mí, y le digo, Jesús, si tú vives y amas como la gente dice que amaste, ven y sácame de esta olla en que me encuentro. Esa fue toda mi oración, amados. No es una oración ni siquiera pues ceñida a algún versículo bíblico, nada. Yo no había abierto una Biblia en mi vida. Tenía 30 años de edad, los había cumplido 2 días antes. Cuando yo digo eso, siento inmediatamente un deseo profundo de llorar. Y lloré, no sé, media hora quizá o más. Y antes de que terminara el llanto, sentí como una mano invisible que podía entrar dentro de mi pecho, atravesaba la carne y dentro de mi pecho tomaba ese nudo de emociones aflictivas que eran sencillamente culpa, condenación, impotencia, desesperanza. Era un nudo de emociones totalmente terrible. Y sentí que esa mano penetraba la carne, entraba a mi pecho, tomaba ese nudo de emociones y la sacaba fuera de mí. Y enseguida sentí que mi pecho se extendía en una sensación de paz que nunca había experimentado en mi vida. Yo estaba llorando, como les dije. Pero cuando yo siento eso, que esas emociones son sacadas y a cambio es puesta la paz en mí, yo empiezo a reír. Me pongo de pie, ya no estoy sentado en el piso. Levanto mis brazos, cosa que nunca había hecho en mi vida. Pero yo sentí levantar mis brazos. Estaba riendo. Y riendo lo único que yo podía decir era, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y duré unos cuantos minutos repitiendo solo eso, gracias, gracias, gracias Señor, gracias Señor. Y riendo. Voy, me acuesto. Dormí 12 horas, como hacía mucho tiempo no dormía.
un sueño realmente restaurador, profundo. Y en medio de esas 12 horas, Dios comienza a darme testimonio. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto. Oiga, este tipo a las 9 de la noche es un pecador absoluto, un hombre absolutamente lleno de adulterios, de mentira, de engaño, de lo que ustedes conozcan malo, excepto haber consumido droga. Todo lo demás había sucedido en mi vida. Ese hombre que a las 9 de la noche es eso, no ha confesado un solo pecado en cuanto a decir, uy, me arrepiento de haber hecho tal cosa. No, nada de eso. No había ido a una iglesia, no había abierto una vida por primera vez. Yo no tenía ninguna condición, ningún punto a mi favor para que Dios me hablara, para que Dios empezara a darme testimonio esa primera noche. Y esa primera noche, en medio de ese sueño profundo, Dios empieza a darme testimonios, evidencias. Y en un sueño sobrenatural, yo tengo un velón prendido en mi mano, tengo la luz, miro esa luz prendida y el velón en mi mano y digo con una autoridad reposada que no sé de dónde salía eso. En esa época no salía de dónde salía. Y dije en el sueño, mirando la luz, por fe puedo cambiarla. Y cuando dije eso, desaparece el velón prendido y tengo en mi mano un pollito recién nacido. Es una nueva vida. Miro ese animal vivo, nuevo, totalmente nuevo, para decirlo de alguna manera, y vuelvo y digo con la misma autoridad, y por fe puedo cambiarlo. Y cuando digo eso, desaparece el pollo, la vida nueva, y nuevamente tengo la luz en mi mano. Dios me estaba diciendo, me estaba dando testimonio. Usted pudo tomar a Jesús como la luz de su vida cuando lo invocó. Y usted por fe puede cambiar el espíritu que Dios puso en usted por una vida nueva. El espíritu va a producir una vida nueva en usted. Era el pollito. Pero esa vida necesita ser transformada hasta que llegue a volverse la misma luz que dio origen a esa vida. Dios me está dando testimonio de muchas cosas. Dios me daba dando testimonio de que había nacido de nuevo a una nueva vida. Dios me daba dando testimonio de que Jesús era la luz. Dios me está dando testimonio de que con esos testimonios que Él me estaba dando, yo tendría fe y por fe yo podía llevar a cabo ese proceso, ese hecho eterno que Dios había planeado para mi vida. Y les reitero, yo no había abierto siquiera por primera vez una Biblia, no había oído una sola prédica, no había estado en ninguna iglesia, en ninguna mezquita, no había ningún líder espiritual, nadie ni nada. Solo que yo había invocado el nombre de Jesús. Jesús, ven y sácame de esta olla en que estoy. Él oyó mi clamor, vino, me dio su Espíritu Santo y estando dentro de mí, Él, como el arca de Dios, desde ahí empezó a darme testimonio esa noche en esos sueños. Ahora, esos testimonios, lo que vi en ese sueño que me dio, fe. Ahora, quiero que escuchen esto. Me despierto al día siguiente, como a mediodía. Había dormido 12 horas continuas. Tenía un hambre terrible. Solo tenía unas monedas porque estaba en la ruina absoluta. Y dije, voy a tomarme un café en una cafetería que quedaba como a 4 cuadras del sitio donde yo vivía. Voy a tomarme un café negro, que es para lo que me alcanza, el dinero que tengo en el bolsillo. Salgo, voy caminando y en la mitad del camino veo a una mujer que estaba riendo delante del jardín. Cuando voy pasando frente a ella, me saluda, me dice, profesor Valderrama, qué alegría volverlo a ver. Era una mujer que había sido alumna mía. En alguna institución en la que dicté clases, porque dictando clases pude sostener parte de la carrera, sostener el hogar y sostener el estudio. Esa mujer había sido alumna mía, una mujer ya adulta, pues lo menos tendría 50 años en esa época. Yo tenía 30 años y 2 días. Recuerden que yo conocí al Señor 2 días después de haber cumplido 30 años. Y entonces voy caminando, paso al frente de ella y me dice, profesor, qué alegría verlo. Hola, ¿cómo está? La reconocí. Me dijo, ¿usted cómo se encuentra? Le dije, ¿hoy? Es decir, espectacular, espectacular. No puedo decirte otra cosa. Y ella me dice, ¿y usted lleva afán? Le dije, pues afán realmente no llevo. Me dijo, ¿por qué no se siente y me cuenta por qué es tan espectacular el día de hoy para usted? Le dije, claro que sí. Imagínate que anoche hablé con un amigo en una cafetería aquí cerca, de 5 a 9 de la noche, me regresa aquí al apartamento y estando en el apartamento me siento en el piso, con base a lo que él me había dicho, yo digo, Jesús,
si vives y si amas como la gente dice que amas, te ven y sácame esta olla. Y yo siento llorar profundamente más de media hora y entonces de pronto siento una mano que saca de mí todas esas emociones negativas y a cambio pone la paz, una paz sobrenatural que no entiendo, pero es espectacular, eso es maravilloso. Y entonces empiezo a reír y cuando yo estoy riendo me pongo de pie y cuando yo estaba diciéndole esto, dándole testimonio del testimonio que Dios me había dado, cuando yo le estoy diciendo esto a ella y me pongo de pie ahí delante de ella en su sala y levanto mis brazos, le dije, levanté mis brazos y lo único que yo podía hacer riendo era decirle gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Y cuando yo estoy contándole del testimonio que Dios me había dado en ese sueño la noche anterior, ella empieza a llorar como yo estaba llorando la noche anterior. Un llanto absolutamente que no se puede resistir, no se puede controlar. Y yo respetuosamente callé y dejé que ella llorara y llorara y llorara. Cuando termina de llorar me dice, perdóneme, profesor. Le dije, no, no hay problema, no hay problema. Me dice, ¿usted sabe por qué lloraba? Le dije, no, no, no lo sé. ¿Por qué lloraba? Me dijo, porque cuando usted se puso de pie, yo no vi a un hombre, Gonzalo Valderrama, que yo conozco. Yo vi a un hombre de 2,20, de una contextura absolutamente majestuosa, vestido de túnica blanca hasta el suelo, de sandalias, con un cabello largo, con barba blanca. No era usted, profesor, era Jesucristo. Jesucristo estuvo aquí. ¿Qué tengo que hacer para tenerlo a él? O sea, Dios estaba dándole a ella testimonio a ella juntamente conmigo, que yo le estaba dando testimonio del testimonio que me había dado Dios en el sueño la noche anterior. Y vuelvo y repito, ¿y cuál es ese hombre al que Dios acompaña o al que Dios juntamente conmigo está dándole testimonio a esa mujer? ¿Quién era ese hombre? Era un hombre que hacía apenas, no sé, 15 horas, era un adúltero absoluto, un mentiroso absoluto, un engañador absoluto, un fraude absoluto, un pecador absoluto que no había abierto una sola Biblia, no había ido a una sola predicación, no conocía una sola iglesia, no tenía idea quién era Dios, pero Dios se le había revelado la noche anterior en un sueño. Dios le había dado testimonio y ahora Dios, 12 horas después, lo está acompañando. Dios está juntamente con ese hombre pecador, el cual recibió a Jesucristo, ¿cierto? Y Dios juntamente con ese pecador está dándole testimonio también a esta mujer. No sé si esto te da esperanza de decir, no importa quién sea yo, si yo he recibido a Jesús y he aceptado que sea el Señor de mi vida y si no lo has hecho, lo vas a hacer, Jesús va a venir, te va a dar el Espíritu Santo y estando Él dentro de ti, Él va a empezar a darte testimonios, porque no es el único, fue el primero. Y esos testimonios que Dios te da sobrenaturalmente son los que te dan la fe para que vivas en el mundo del Espíritu. Pero sin testimonios dados sobrenaturalmente de Dios mismo, tú no podrás andar en el mundo del Espíritu. Esto es absolutamente poderoso. ¿Y por qué? ¿Cómo un Dios santo, santo, santo se pone a dar testimonio juntamente con un terrible pecador a otra persona? ¿Por qué pudo hacerlo? ¿Por qué operó así? Usted no había hecho nada que lo hiciera digno de estar dando testimonio y de que Dios juntamente con usted estuviera dando también testimonio de Él mismo a otra persona, a una tercera persona. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque cuando tú aceptas a Jesucristo y el Señor viene a tu corazón, cuando tú estás diciendo, Señor Jesús, te acepto como el dueño de mi vida, tú eres el dueño, ven y habita este templo que es tuyo, Señor. No soy dueño de mí mismo. Creo que tú resucitaste entre los muertos. Eso equivale a decir, creo que moriste y resucitaste. Cuando yo creo que Él murió, entonces creo que Él derramó su sangre por mí, por mis pecados. Y el Padre, al ver la sangre de Jesús sobre mí, perdona mis pecados, me hace cercano, me hace acepto, soy agradable a Dios, solo por la sangre de Jesucristo, no más. Y entonces Dios empieza a dar testimonio, a darme testimonio. Y eso es lo que es para ti, lo que tienes para ti. Algunas personas dicen, a mí Dios nunca me ha dado testimonio de nada, o sea, nunca me ha hablado en sueños, en visiones, como otra gente que dice que Dios les habla, etc. Yo nunca he recibido nada de eso. ¿Qué será lo que hay que hacer? ¿Qué tan maduro, qué tanta Biblia tengo que tener, qué tantos cursos, qué tantos seminarios? Yo te quiero decir, yo no hice ningún curso, ningún seminario, nada.
excepto recibir al Señor Jesucristo. Yo ni siquiera sabía que el Padre me había perdonado, ni siquiera lo sabía, pero lo experimenté. Tan me había perdonado que Él empezó a hablarme, Él empezó a darme testimonios. Tu espíritu estaba dándole testimonio al espíritu de un hombre que era un absoluto pecador. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús es suficiente para el Padre. Amén. No sé si esto te da esperanza. Entonces Dios me enseñó lo que te estoy mostrando esta noche. Dios me mostró que Él quiere dar testimonio juntamente con nosotros. Es lo que aparece allá en Hebreos 2:4 que leímos. Un hombre, una persona, una mujer que ha recibido testimonio de parte de Dios, ten la certeza que si abre su boca, creyendo que Dios desea juntamente contigo dar testimonio, va a hablar a la demás gente con autoridad y con una seguridad absoluta. Yo sé que si doy testimonio, que si con mi boca cuento lo que Dios me mostró sobre mi vida, Dios usará eso para unirse a mí y en ese momento darle también testimonio personal a esa tercera persona a la que yo le estoy compartiendo. Yo y Dios juntamente dando testimonio de las cosas eternas de Dios, para que esa persona con ese testimonio que Dios le está dando tenga fe y pueda caminar en el mundo del Espíritu. Amén. Yo creo que Dios provee porque me mostró. Dios me dio testimonio de que tenía la provisión financiera, monetaria para mi vida. Tengo fe en ello porque Dios me dio evidencia sobrenatural. Dios me dio testimonio de eso. Dios me dio testimonio de que sería un hombre feliz. Dios me dio testimonio. Dios me dio testimonio de que sería un hombre en el cual el corazón nuevo de Jesucristo fluiría a través de este cuerpo de carne y hueso que tengo. Dios me dio testimonio de que vendrían tiempos de revelación del cielo directamente para mi vida. Dios me dio testimonio de que yo me iba a sentar a escribir en un keyboard. Dios me lo mostró a los 6 meses de haber recibido al Señor. Era un bebé en el mundo del Espíritu. ¿Por qué? Porque Dios desea poner testimonio en ti. Dios sabe que necesitas el testimonio para que tengas fe en Dios y camines como un hombre, como una mujer de Dios. Amén. ¿Qué celebramos en Pascua? La muerte del Señor Jesús. Pero la muerte en sí, ¿qué es lo que Dios desea que nosotros tengamos presente y como prioridad de Él? La sangre de Jesús. La sangre hace que el Padre empiece a darte testimonio. Que el Padre, pues, santo, triplemente santo, se pueda acercar a ti debido a la sangre derramada de Jesús por ti. Él perdona tus pecados y empieza a darte testimonio. ¿Por qué no has empezado? Y entonces tu fe no es dada por hombres, no es dada por sabiduría de hombres. No es dada por un libro, no es dada por algo diferente que el testimonio mismo que Dios te ha dado. Somos gente de testimonio. Podemos ser los testigos de Dios. Somos pueblo suyo para ser testigos de Él. Yo soy testigo porque Él me mostró lo que Él quiere hacer conmigo, lo que quiere hacer con la iglesia, lo que quiere hacer con mi familia, lo que quiere hacer en mi finanza, lo que quiere hacer en cada área de nuestra vida. Dios está deseando dar testimonio. Abre tu corazón y dígale, Dios, hoy te recibo como el Dios que quiere dar testimonio. Y es lo que vamos a hacer, a orar y terminando la enseñanza. Cerremos nuestros ojos y vamos a declararle a Dios nuestra necesidad y nuestro deseo de testimonios de parte de Él. Padre nuestro, gracias. Oh Señor, somos tan legalistas, oh Dios, que hemos estorbado tu manifestarte para con nosotros, oh Dios. Hemos desconocido el valor que tiene para ti la sangre de Jesús, oh Dios. Sangre por la cual nos perdonas y olvidas, oh Dios, en un instante. Sangre por la cual te somos agradables, cercanos, amados. Sangre por la cual tú empiezas a darnos testimonios, oh Dios. Testimonios que van a producir la fe verdadera, la fe legítima, Señor amado. Porque tú, Señor Jesucristo, eres el dador y el consumador de la fe, Señor de gloria. Gracias.
Gracias, 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 oh Dios, por los testimonios que nos has dado. No es simplemente decir, Dios me habló, Dios me mostró. No, son testimonios. Se trata de algo muy grande, muy poderoso. Tú no hablas por hablarle al ser humano, tú estás hablando para darle testimonios, para que tenga fe, para que pueda caminar en el mundo del Espíritu, Dios, contigo. De manera que nadie le dirá a otro, conoce al Señor. Todos dirán, yo lo conozco, Él me ha dado testimonios. Yo conozco al Dios que me ha dicho que hará esto conmigo, hará aquello con mi casa, hará aquello con mis hijos, hará aquello. Yo lo conozco, así como tú lo conoces. Yo conozco a ese Dios que da testimonios. Él me ha dado testimonios. Cuéntame de los tuyos, yo te cuento de los míos. Padre de gloria, que se acabe el tiempo de caminar en una fe intelectual, mental, del intelecto. Necesitamos una fe legítima y verdadera, Dios. Necesitamos que tú nos libres de la incredulidad, amado Dios. Decimos creer en ti, pero somos ateos prácticos. En la vida real no creemos, oh Dios, porque no hemos recibido testimonios. Nos abrimos, amado Dios, a que tú, la única condición que tienes es que la sangre de Jesús sea sobre nosotros. Al recibirlo como nuestro Señor y al creer que Él murió y fue levantado entre los muertos. Y si murió, derramó su sangre por nuestros pecados para perdón de parte tuya para con nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias por los testimonios que vienen. Gracias por derramar tu Espíritu Santo en este tiempo de una manera asombrosa, prodigiosa, Señor de gloria, Dios. Que aquel que pensaba que era el menos digno de que tú le hablaras, tú le hables, oh Dios, tú le des testimonio de las cosas más grandes, oh Dios, que tienes. Haznos ese pueblo comprado por la sangre de Jesús para recibir testimonios de ti mismo, Señor amado. Gracias, gracias, gracias. Que esta Pascua marque un antes y un después en nuestra vida, Señor de gloria. Te lo pedimos, oh Dios. Hoy queremos celebrar a ese Dios maravilloso, maravilloso, para quien Jesucristo es suficiente para podernos dar todo el testimonio que Él desea dar. Padre de gloria, gracias. Derrama ese espíritu de revelación, de testimonio tuyo sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos, oh Dios, sobre cada miembro de cada congregación, de cada lugar donde se invoque el nombre de Jesucristo, Señor amado. Danos, oh Dios, danos testimonios y que los guardemos allí en el sitio más profundo, más íntimo de nuestro ser, en la médula de nuestro ser, oh Dios. Porque esas evidencias sobrenaturales que tú nos vas a dar son la semilla de la fe. Allí nace la fe legítima y verdadera en ti, Señor amado. Gracias, gracias, gracias. Quita hoy de nosotros toda carga, oh Dios. Quita de nosotros todo requisito que nos hemos autoimpuesto, Señor, en medio de nuestra dureza. Hemos sido duros con nosotros mismos. Hemos sido, amado Dios, inclementes con nosotros mismos, oh Dios. Hemos sido y queriendo ser más justos que tú, oh Dios, en orgullo, en soberbia. Pero hoy aceptamos como tú aceptas. Basta Jesucristo en nosotros para que tú empieces a darnos testimonios. Bendito seas eternamente y para siempre en este día. Te recibimos, Padre de gloria, como el Dios único y verdadero que da testimonios de sí mismo, que da testimonios sobrenaturales de sí mismo. Y recibimos esos testimonios, Señor amado. Y te damos gracias y recibimos la fe legítima y verdadera, Señor. La recibimos en este día, Señor. Y te damos gracias por ello. Y damos a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Alabanzas a ti, oh Dios.